Las grasas que se pueden saponificar, pues las conocemos como grasas saponificables, y las grasas que no pueden hacerlo, pues simple y sencillamente son conocidas con otros nombres. Y es lo que vamos a ver. Este primer repaso de lo que son las moléculas, las biomoléculas, está desde el punto de vista de la alimentación. Nos falta la parte estructural, la parte más bioquímica, digamos. No es que esto no sea bioquímica, sino que simple y sencillamente está muy enfocado a la cuestión de los alimentos. Posteriormente, como ustedes ya están viendo ahorita, por ejemplo, en su web quest de hidrocarburos, están encontrando cuestiones ya más que tienen que ver con la bioquímica propiamente, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a continuar. Hay otro mensaje. Ahora ya estamos así grabando, gracias. Ok, vamos a compartir la pantalla. Y vamos a seguir hablando de este tema, lípidos y nutrición. O sea, que tienen que ver las grasas, los lípidos, con la nutrición, cómo lo podemos abordar desde este punto de vista. Bueno, tenemos entonces que los lípidos representan una fuente alternativa de energía porque por medio de rutas conocidas como las rutas alternativas, podría ser la gluconeogénesis, a partir de grasas podemos obtener glucosa. Y esto es muy importante porque recordemos, el cerebro lo único que puede consumir para obtener energía es la glucosa, ¿sí? De alguna forma. Entonces, bueno, una fuente alternativa de energía para obtener glucosa son los lípidos, pero en el camino pues producen sustancias que no son muy adecuadas para el organismo. También es algo muy importante que forman parte de la estructura de la membrana celular, los fosfolípidos, ¿sí? Ayudan a la absorción intestinal de las llamadas vitaminas liposolubles, ya que estas vitaminas se disuelven en la grasa, ¿sí? Y como la membrana de la célula es una capa oleosa, una capa de grasa, ¿sí? Si tú pones grasa con grasa, se combinan, se mezclan, ¿sí? Y entonces estas grasas forman parte temporalmente de la membrana, atraviesan las sustancias, ¿sí? Y viajan a través de la célula del intestino. Y ya sea que de ahí se queden o se distribuyan hacia el torrente sanguíneo y lleguen a todas las partes del cuerpo. También es algo muy importante que recubren los órganos protegiéndolos de golpes. Si ustedes han visto una operación, por ejemplo, a corazón abierto, seguramente han visto que el corazón no está así rojito y bonito como en los dibujos, ¿no? Sino que está cubierto de grasa, ¿sí? Y esa grasa está recubriendo todos los órganos. ¿Por qué? Porque si no tuviéramos esa capa de grasa, cualquier golpecito nos haría sangrar por dentro y nos llevaría a la muerte. Entonces es muy importante esta capa de grasa porque aunque nos caigamos, nos peguemos, ¿sí? Resiste los golpes, los órganos internos. Bueno, además de la capa torácica, ¿no? La caja torácica, pero estas grasas son muy importantes para protegernos de golpes, los órganos internos. También la grasa que tenemos debajo de la piel evita que perdamos calor de manera excesiva, sobre todo en los climas fríos. Esto es muy importante porque estas grasas aíslan el cuerpo, permiten que el calor se mantenga en el cuerpo y no se disipe. Entonces, tienen muchas funciones. Además, también forman parte de, como vamos a ver más adelante, de las hormonas, ¿sí? En una dieta balanceada, se recomienda que más o menos el 30-35% de las calorías que estamos obteniendo provengan del consumo de lípidos, ¿sí? Puede ser incluso muy bajo, hasta el 25%, pero no más porque sí requerimos grasa. 1 gramo de lípidos, a diferencia de los carbohidratos y las proteínas, nos proporcionan 4 kilocalorías por gramo. En el caso de los lípidos, proporcionan 9 calorías por gramo, ¿sí? En promedio, entonces, vamos a requerir unos 2.500 calorías diarias. Un cuerpo, digamos, una persona, unos 60, con peso, digamos, de unos 65, digamos, con un peso de unos 70 kilogramos, 65, requiere aproximadamente 2.500 kilocalorías para su proceso vital, toda su actividad diaria. Si decimos que de estas
2.500, el 35 debe provenir del consumo de lípidos. Quiere decir que si nosotros necesitamos 2.500, el 35%, y eso lo dividimos entre las 9 que proporciona cada gramo de lípidos, pues más o menos nos da un resultado de 875 calorías, ¿sí? Que provienen del consumo de grasas, y estos 875 entre 9, pues nos da aproximadamente este número, ¿no? De 97 gramos, ¿sí? Para obtener estas 875 kilocalorías de grasa que deben ser cubiertas para esta persona en un día. Entonces, más o menos 100 gramos casi, ¿no? 100 gramos de grasa. ¿Cómo podríamos distribuirlas? Bueno, por ejemplo, la leche entera, una taza de leche normal, leche la que consumimos, contiene más o menos una taza, 10 gramos de grasa. Un helado, por ejemplo, una bola de helado de más o menos 60 gramos, 8 son de grasa. Un jamón cocido, ¿sí? Jamón, una rebanada que pesa 60 gramos, es una rebanada gruesa, yo supongo, aporta más o menos 17 gramos de grasa. Pechuga de pollo frita, ¿sí? Una pieza chica de 90 gramos, más o menos nos aportaría 14 gramos de grasa. Huevo, una pieza, ¿sí? 6 gramos de grasa. Un aguacate, debemos de consumir más o menos una tercera parte, incluso una quinta parte de un aguacate, pero podríamos consumir, por ejemplo, un aguacate relleno, medio aguacate que pese 100 gramos, nos aportaría 16 gramos de grasa. Las papas fritas, 10 papitas, ¿no? Unos 20 gramos, 8 gramos serían grasa. El aceite que le ponemos a las ensaladas, por ejemplo, una cucharada de este aderezo, podría ser incluso algo como la mayonesa, 14 gramos nos aportarían 11 gramos de grasa. Y bueno, la mantequilla, una cucharada, que son aproximadamente 50 gramos, nos aportarían 18 gramos de grasa. Bueno, esa es más o menos la distribución, digamos, de aquí. Si en la dieta incluimos una taza de leche, ¿sí? Algo de pollo, por ejemplo, y vamos sumando, y entonces podríamos llegar a obtener ya estos 100 gramos de grasa distribuidos a lo largo. Por ejemplo, pues las nueces tienen grasas, ¿no? Las almendras, los cacahuates. Las fuentes de lípidos entonces pueden ser identificadas como fuentes concentradas o fuentes de grasa invisible, ¿sí? Una puede ser que las veamos y otras que no las vemos. Las fuentes concentradas de grasa son aquellas en las que a simple vista se observa la grasa, por ejemplo, el tocino, la mantequilla, ¿sí? Las margarinas, ¿no? Los aderezos, la mayonesa, todo eso son grasa, la vemos y evidentemente decimos esto es grasa, ¿sí? El riesgo son aquellas fuentes de grasa invisible que no contamos, que no pensamos que tenga grasa o no somos conscientes de ello. Y entonces estas fuentes de grasa invisible son las que a simple vista no se aprecia la grasa, ¿sí? Por ejemplo, en las carnes de pescado, de pollo, de res, los productos lácteos como la leche, por ejemplo, el queso, ¿no? El huevo, los productos horneados, pues no es evidente que sea grasa, ¿no? Obviamente la grasa, no es lo mismo la grasa, por ejemplo, que proviene de un pescado, de los llamados azules, por ejemplo, las sardinas, que tienen grasas muy benéficas, y otros que tienen otros productos de carne, que tienen una gran cantidad de grasa que no necesariamente es una grasa buena, grasa saturada. Pero digo, esto no quiere decir que no comamos, dejemos de comer carne, por ejemplo. Otro muy importante es la yema de huevo, que tiene fosfolípidos y colesterol, y que nos han hecho creer durante mucho tiempo que ese colesterol es colesterol dañino. Obviamente esto le conviene decirlo a la gente que produce carnes, por ejemplo, porque la gente común, pues muchas veces no tenemos para comer carne todos los días. Entonces, o no debemos de comer carne todos los días. Una fuente muy importante para toda la población es el huevo, ¿sí? Si el huevo y la tortilla aumentan de precio, impacta directo a la economía de la gente. Si sube la carne, y sobre todo las carnes cortes finos, pues eso a la población no le importa, o sea, porque en realidad
que el consumo de carne, y sobre todo carne de este tipo, pues es muy bajo en la población mexicana, debido a, ya estamos viendo en los artículos, ¿no? La seguridad alimentaria, las condiciones económicas, culturales, que muchas veces imponen situaciones de nutrición en las cuales la carne no es un producto de primera necesidad, ¿sí? Es muy bueno, pero muchas veces no hay dinero para comprar, ¿sí? Entonces, una fuente muy importante es el huevo, y obviamente estos productores pues, se encargaron durante mucho tiempo de desprestigiar al huevo como una fuente importante de proteína, ¿sí? Y también de grasa. Y como vamos a ver después, no todo el colesterol es malo, ¿sí? No todo el colesterol, de hecho, parte muy importante de las membranas es el colesterol que está dando la estructura, ¿sí? Una estructura coherente a la membrana celular, ¿sí? Las frutas, vegetales, leguminosas, cereales y harinas también aportan grasa, pero en cantidades muy pequeñas. Sobre todo, bueno, las oleaginosas es así, ¿no? Por ejemplo, las nueces, almendras, todos los tipos de nueces y cacahuates, ¿no? Pero en general, digamos que las frutas, verduras, ¿sí? Tienen poca grasa. Mucha de esa grasa, incluso, por ejemplo, en el caso de las frutas, es lo que le da el sabor, el olor, ¿no? Característico, los aceites los llamados terpenos, que son responsables del olor característico de las frutas. Entonces es grasa, pero es una cantidad muy pequeña. De hecho, la cáscara, por ejemplo, en la mayoría de ellas no las comemos, y entonces ahí es donde está esa grasa. Un individuo que no utiliza con moderación las grasas puede aumentar mucho de peso, porque su abasto calórico no va a rebasar lo que consume comparado con lo que gasta. Y entonces va a aumentar de peso por encima de lo normal rápidamente, porque esta grasa que no se consume, que no se utiliza, se empieza a acumular junto con todos los azúcares que también se convierten en grasa para poder almacenarse. Nosotros evolutivamente pues éramos colectores, éramos nómadas, éramos cazadores, caminábamos mucho para obtener el alimento. En promedio se calcula que hace miles de años caminábamos un promedio de 10 o más kilómetros al día buscando alimentos exclusivamente. Un gran hallazgo fue haber descubierto que un cierto tipo de raíces llamadas los tubérculos, ¿no? Estos servían como una fuente de energía muy elevada, muy importante. Empezamos a comer tubérculos y esto permitía tener más energía y tiempo del día para poder estar buscando alimento, a diferencia de otras especies que no las consumen y entonces se cansan muy rápido. Entonces nosotros obteníamos esta energía extra caminando, buscando alimentos, encontrábamos los tubérculos y los empezamos a comer. Entonces fue una fuente muy, muy importante desde el punto de vista evolutivo. Esto nos permitió tener más energía para incluso correr en caso de una emergencia, de que nos persiguiera un depredador, ¿no? La ingesta, bueno, este cuerpo entonces está hecho para caminar y para caminar y caminar, ¿sí? Y ahora no caminamos ni para prender la tele, ¿no? Entonces este es uno de los graves problemas que tenemos en la actualidad. La ingestión abundante de grasas saturadas y de colesterol está relacionada con una enfermedad muy, muy acuciante, que es la aterosclerosis coronaria. Se almacenan, se forman placas en las arterias y provoca que se tapen, se taponen, y esto provoca hipertensión, ¿no? Y además problemas muy graves de tipo cardiovascular. Este endurecimiento y taponamiento de las arterias es debido principalmente a la acumulación en la luz de las arterias de esta placa, ¿no? de grasas que se endurece y forma estos, reduce el diámetro de las arterias. Y bueno, puede llevar a un ataque cardíaco. Los lípidos o grasas se caracterizan porque no se disuelven en agua, se disuelven en solventes orgánicos de tipo no polar, como el petróleo, el cloroformo, el aceite de pino, el benceno, ¿sí? El éter. Se obtiene de fuentes animales, por ejemplo, las carnes de res, el tocino, los huevos, o de origen vegetal, como en el aceite de olivo, el aceite de maíz, el aceite de aguacate. Y sirven como fuente de energía, reserva energética y material estructural para el organismo y obviamente pues para las células, ¿sí? Se clasifican en grasas neutras,
ceras, fosfolípidos y esteroides. Se definen como compuestos orgánicos generalmente insolubles en agua, pero muy solubles en solventes orgánicos. Y decimos esto de generalmente porque en ocasiones están asociados, como en el caso de los fosfolípidos, a una parte polar que sí es afín al agua y entonces podrían formarse capas, ¿sí? No se disuelven propiamente las grasas, pero sí la parte de la cabeza polar que le llamamos, el fosfolípido interactúa o puede interactuar con el agua. Las llamadas grasas neutras también las conocemos como triglicéridos, ¿sí? Están formadas por una molécula de glicerol con 3 ácidos grasos formando una especie así como de, como le vemos aquí, como una especie de peine, ¿no? Donde aquí, esta parte de acá es el glicerol, ¿no? Y está formando, está uniendo por enlaces de tipo éster ácidos grasos, los cuales mediante una reacción, ¿sí?, en la cual se involucra pérdida de moléculas de agua, separa las grasas, ¿sí?, del glicerol para obtener estos triglicéridos, ¿sí? Estos se clasifican como mantecas y aceites. Las mantecas son de origen animal y están formadas por ácidos grasos saturados, quiere decir que no tienen dobles enlaces, son cadenas rectas de carbono, ¿sí? Y a temperatura ambiente son sólidas, como la manteca, la mantequilla, ¿sí?, la nata. A diferencia de los aceites, que son de origen vegetal, están formados por ácidos grasos insaturados, quiere decir que sí tienen dobles enlaces en su estructura y son líquidos a temperatura ambiente. Aquí hay una parte muy importante. Si nosotros empezamos a contar a partir, por ejemplo, de este enlace éster, ¿sí?, la cadena de carbonos, si yo empiezo a contar desde aquí, ¿sí?, los carbonos los numero como delta. Delta 1, delta 2, delta 3, delta 4, ¿sí? Y entonces son los llamados, los que les ponen un triangulito, delta, y están, es la parte donde se unen, ¿sí?, para formar estos gliceraldehídos. Y entonces los numeramos, delta 1, delta 2. Pero hay otra forma de enumerarlos, que es la que conocemos en la nutrición, que son los omega. Si yo empiezo desde la parte final de la cadena a numerarlos desde abajo, ¿sí?, la parte final, son omega. Omega 1, omega 2, omega 3. Si en el tercer enlace omega hay un doble enlace, entonces hablamos de los omega 3, omega 6, omega 9. Sí, son los enlaces de tipo omega, son los que cuentas de abajo hacia arriba. Es el mismo, nada más que uno lo cuentas de arriba a abajo, les llamamos delta. Los químicos, ¿no? Pero los bioquímicos, los biólogos, los nutriólogos los clasifican como omegas, que los cuentan de abajo hacia arriba, ¿sí? Las ceras son considerados lípidos estructurales, ya que sirven de cubierta protectora para las hojas, por eso brillan, ¿no? Los frutos, las hojas son brillosas y tienen una característica así como grasosita, ¿no?, cuando la tocas, ¿no? Algunas frutas y algunas plantas también las hojas se sienten como grasosas, pero también recubren la piel, ¿sí? Estas ceras protegen la piel, ¿no? Recubren también el pelaje y el plumaje. Gracias a eso, por ejemplo, las aves pueden nadar, ¿no? O sea, un pato, en realidad cuando está picándose en la parte de atrás, la cloaca, las aves no tienen separado el excretor intestinal del urinario, ¿no? Y entonces se junta en lo que conocen las cloacas, por eso las cloacas de París, ahí iban todos los desperdicios. En estas cloacas, ellos tienen ciertas glándulas que secretan grasa. Y entonces todo el tiempo tienen que estarse picando, estimulándolas para que produzca la grasa. Y después con el pico distribuyen esa grasa para mantener la salud de sus plumas, pero además es lo que les permite repeler parásitos, pero sobre todo les permite flotar, les permite estar en el agua, ¿sí? Entonces recubren las plumas, ¿no?, con esta grasa. También el pelaje de los animales para mantener aislado, ¿sí?, evitar la pérdida de calor. Y los esqueletos de muchos insectos, esto es muy importante, por eso se ven como brillosos, como grasosos los escarabajos, por ejemplo, porque están formada la capa externa de su exoesqueleto, está cubierto por una capa de cera, ¿sí? Son químicamente inertes, ya que son muy, muy poco solubles en agua, son altamente insolubles en agua y se definen como ésteres de ácidos grasos y alcoholes de cadena muy larga. Vamos a ver un ejemplo.
la cera de las abejas. El miristato de cerilo se utiliza en la fabricación de grasa para zapatos y velas, ¿sí? Cada vez menos, ¿no? Pero sí, en algunos poblados siguen produciendo las velas a partir de cera de abejas, y en su composición química se encuentra el ácido mirístico. Vean cuántas cadenas de carbono. Este CH212 quiere decir que hay 12 carbonos CH2, 12 CH2, ¿sí? Después un enlace de tipo carboxílico que une a otra cadena. Vean, aquí hay un CH2 más 24 más para llegar a una cadena al final de metilo. Entonces quiere decir que es una cadena enorme. Si ustedes suman 12 más 24, 36, son como más o menos 40 carbonos, ¿sí? En una cadena de ácido mirístico. Es una cadena carbonada muy larga y altamente insoluble en agua. El tercer grupo se clasifican los lípidos como fosfolípidos, los cuales debido a su estructura química pueden participar en el intercambio de sustancias entre el medio acuoso y el medio lipídico, porque ya les dije una parte interactúa con el agua, la otra no interactúa. Entonces es muy importante en la estructura de la membrana. La parte externa es la de los fosfolípidos, es la que está en contacto, intercambiando sustancias con el medio y permitiendo la interacción con otras grasas del exterior que van a penetrar la membrana y van a intercambiar sustancias a través de esta membrana. A nivel celular, entonces, es muy importante. Otro grupo son los esteroides. Este es un cuarto grupo de clasificación de los lípidos, y comprenden una gran diversidad de compuestos con actividades fisiológicas muy diversas. Tienen como una estructura central llamada ciclopentafenantreno, ¿sí? Es ciclopentanofenantreno, ¿sí? Son 4 anillos, ¿sí? Numerados A, B, C, D, ¿sí? Son anillos que son la estructura central de todos los esteroides, ¿sí? Y bueno, obviamente, pues del colesterol, ¿sí? Entre los esteroides más importantes para el hombre tenemos el colesterol y obviamente todas las hormonas sexuales, ¿no? El estradiol, la progesterona, la testosterona, ¿sí? La cortisona y los ácidos biliares también son muy importantes. Son todos estos derivados del colesterol y obviamente de su estructura primordial, que es el ciclopentanofenantreno, ¿sí? El colesterol es el más abundante de los esteroides y forma parte de la estructura de la membrana celular, a la cual le dan la estructura. Obviamente donde no hay es en las células de tipo bacteriano, ¿sí? Donde más no necesitas tanta estructura, pues en las membranas de la célula vegetal, porque tiene una pared celular que le da estructura, entonces no necesitan tanto el colesterol como nosotros. Otra parte muy importante es que la vaina de mielina, que recubre todas las fibras nerviosas, todo el sistema nervioso, esta vaina de mielina forma parte de tiene un gran componente de colesterol, ¿sí? Que además permite que el impulso nervioso se mantenga a lo largo de toda la fibra, porque evita las fugas, ¿sí? La gente que tiene problemas con esta vaina de mielina, por ejemplo, bueno, ustedes conocieron seguramente Stephen Hawking. Su mielina fue totalmente alterada, ya no funcionaba, y poco a poco fue perdiendo el tono muscular. El impulso nervioso ya no viajaba hasta el final de los músculos, de las fibras nerviosas, y ya no daba tono muscular. Incluso pues, no hablaba, tenía que hablar ayudado por un implemento tecnológico, porque hablar, masticar, mover boca, eso implica músculos que ya no tenía la capacidad de mover. Entonces son cierto tipo de enfermedades degenerativas, que entre ellas es que dañan la vaina de la mielina e impiden el tono muscular. Y además, este colesterol es el precursor de todos los demás esteroides. Bueno, las proteínas juegan igual un papel muy importante en la nutrición. Las metabolizamos, las desbaratamos, las rompemos y formamos, obtenemos aminoácidos. Son los llamados aminoácidos libres. Es decir, que la proteína que yo me como de vaca, de pez, no va a ser la misma proteína que voy a utilizar, sino que en el estómago se va a degradar, se van a romper los enlaces peptídicos y voy a obtener aminoácidos.
Y esos aminoácidos van a servir los ladrillos para construir mi propia proteína, la proteína de mi músculo, ¿no? Y de todo mi cuerpo, ¿sí? Estos aminoácidos entonces los vamos a necesitar para producir nuestras propias proteínas. Estas proteínas deberán de realizar una gran variedad de funciones que ya vamos a ver, que se consideran vitales para la célula y para el organismo en general. Entre estas fuentes muy importantes es una fuente potencial de proteína, de energía, perdón, porque también las proteínas se pueden convertir en azúcares. Aquí el problema es, por ejemplo, en la gente que tiene diabetes, por eso es la razón de que baja de peso drásticamente. Deja de utilizar la glucosa que consume, que está circulando en su sangre, y empieza a utilizar fuentes alternativas de energía, de producción de glucosa, que son las grasas y posteriormente las proteínas. Esta persona empieza a tener graves problemas porque de ser una persona muy obesa, ¿no? De pronto, de la noche a la mañana, pierde tanto peso que se ve totalmente delgado, ¿no? Pero está enfermo. Perdió gran cantidad de grasa usándola para obtener glucosa, además de proteína, y eso es lo más grave. ¿Sí? La caquexia, llamada caquexia, esta caquexia es cuando usamos la proteína para producir glucosa, ¿sí? Empezamos a comernos nuestro propio músculo. Y esto sucede pues igual con la gente que sufre anorexia, que no consume alimentos y obviamente se empieza a comer su propio organismo, ¿sí? Y entonces después incluso hay graves consecuencias en el sistema nervioso. Por ejemplo, la gente que está en huelga de hambre, ¿sí? Después de 40 días de huelga de hambre, pues ya empezó a perder muchísimo peso, empezó a producir una gran cantidad excesiva de ácidos grasos, de productos volátiles, no volátiles, perdón, como son los ácidos carboxílicos, les lleva a tener acidosis. Y esta acidosis, pues, empieza a dañar el hígado y los riñones, ¿no? Son los principales constituyentes nitrogenados del citoplasma de células tanto vegetales como animales. Y bueno, es el principal material sólido de nuestros músculos, nuestros órganos y algunas glándulas, además de ser los constituyentes de la matriz de los huesos y dientes. Es decir, el hueso es hueco, no es sólido totalmente, es una matriz, y esa matriz es en la que permite el almacenamiento de fósforo, de calcio, magnesio y otros minerales, y bueno, y también nuestros dientes. Pero también forma parte, estas proteínas forman parte de la constitución de piel, ¿sí? Lo que nos desechamos, ¿no? Nos descamamos, las uñas, el cabello, y bueno, las células y el suero sanguíneo. Y bueno, cada célula viviente, ¿sí? Y todos los fluidos corporales, a excepción de la bilis y la orina, contienen proteínas. Todos los demás fluidos, todos los demás líquidos corporales, todos tienen proteína, ¿sí? Son catalizadores específicos, las enzimas, que participan en todas las reacciones químicas que ocurren en nuestro metabolismo, ¿sí? Por ejemplo, la alcohol deshidrogenasa, que participa en el metabolismo energético, y todas las enzimas que ustedes puedan contabilizar y analizar en los procesos metabólicos. Regulan procesos corporales al funcionar unas como hormonas, otras como transportadoras, ¿no? La gliadina, por ejemplo, transportan grupos de átomos, por ejemplo, la insulina desempeña una función muy importante, hormonal muy importante, porque regula el metabolismo de la glucosa, ¿sí? Permite la apertura de los canales de glucosa que permiten el paso de esa glucosa a través de la sangre. Cuando la célula se hace insensible a ella, pues no se abren esos canales y por lo tanto la glucosa queda circulando en la sangre y no se aprovecha. La hemoglobina, que se encarga del transporte de oxígeno hacia todas las células del organismo. La resistencia, también todos los anticuerpos son proteínas, ¿sí? Si alguien está débil, si está desnutrido, no va a tener bien las defensas de su organismo porque no es capaz de producir los anticuerpos a la velocidad requerida, ¿sí? Son de naturaleza proteica los anticuerpos. Bueno, aquí tenemos las diferentes funciones, vean nada más. Si son de tipo almacenadora, su función es de reserva. Y bueno, tenemos la albúmina, o albúmina en el huevo, la gliadina. De transporte, ¿sí? Transporta grupos, como el caso de la hemoglobina y la homocianina, en algunos animales, ¿no? Que transporta compuestos derivados de cianuro y por eso, bueno, su sangre es azulosa, ¿no?
Los contráctiles, que son responsables de la contracción muscular, como la actina, la miosina y la adeneína. Conectivas, ¿sí? Que permiten unir diferentes partes del cuerpo, pueden ser colágeno. Las hormonas que permiten el control, como la insulina y tantas otras enzimas. La estructural, que bueno, da estructura, y son la queratina, las glucoproteínas, la fibroína, anticuerpos que participan en la inmunidad, como las gamma-globulinas, las enzimas, que son catalizadores muy importantes, como la amilasa, que digiere o degrada, permite aprovechar los carbohidratos, por ejemplo, el alcohol deshidrogenasa y tantas otras. Reguladoras de genes, ya que inhiben genes como las histonas, y las proteorreceptoras, que son las responsables del impulso, de transmisión del impulso nervioso, como la rodopsina, que está en la retina del ojo, y que nos hace recordar nuestro origen bacteriano, ¿no? La bacteriorrodopsina es la responsable del color, de pigmentación roja en la carne salada, que fue atacada, digamos, las bacterias sobreviven, estas bacterias a lo bacterium, viven en medios muy concentrados de sal y les permite vivir en medios muy agresivos, digamos, el mar muerto. Tiene una cantidad no está tan muerto, porque tiene una gran cantidad de bacterias que pueden sobrevivir a esta salinidad tan elevada. Y bueno, en la carne salada empiezan a salir puntos rojos, quiere decir que hay presencia de estas bacterias, Halobacterium, que fijan el color rojo, ¿no? Y la responsable es la bacteriorrodopsina. Resulta que una estructura muy similar, que es la que sensibiliza a la luz al ojo, es la rodopsina, que es muy parecida a la bacteriorrodopsina y nos recuerda pues, que somos realmente grandes sacos de bacterias, ¿sí? Ese fue nuestro origen. En una dieta balanceada se sugiere que al menos un 15, no tanto, o sea, un 10% ya en casos de estar haciendo mucho ejercicio, un 15% de tus calorías deben de provenir de proteínas. ¿Sí? Si un adulto con una actividad promedio requiere, ya hemos visto esta cuenta de 2.500 kilocalorías para realizar sus actividades, entonces debe ingerir algo muy parecido, miren, unos 93.75 gramos de proteínas para obtener las 375 calorías que representan ese 15%. Ya se recomienda un 10%. ¿Sí? En casos ya de una nutrición, pues, digamos, ligeramente hipocalórica, que es saludable, pero se mantienen, que es la que mantienen, por ejemplo, en muchos lugares de Japón, donde la gente es muy longeva, su consumo calórico es por debajo de lo que requiere normalmente, y por eso se mantienen tan delgados toda la vida, y viven muchos años además. Los requerimientos necesarios de proteínas para el humano se agrupan en dos categorías. Las raciones necesarias para aminoácidos, que son esenciales, y la ración necesaria de proteínas totales o nitrógeno total. Unos son los aminoácidos esenciales y otro el nitrógeno total que consumimos comparado con el nitrógeno que expelemos, ¿sí? Y entonces ahí hay un recuento que se llama balance de nitrógeno, ¿sí? El cuerpo debe obtener para la síntesis de aminoácidos no esenciales. Los esenciales, los no esenciales los sintetizamos nosotros mismos, ¿sí? Pero los esenciales los tenemos que ingerir, ¿sí? Para lograr lo anterior, entonces se recomienda ingerir aproximadamente, digamos, la cuenta más certera, 0.8 gramos de proteína por kilogramo de peso. Si yo peso 70 kilogramos, sí requiero entonces 7 por 8, 56 gramos de proteína para mantener mi funcionamiento. Y vean cómo ya es diferente al cálculo de 15%. Se calcula más o menos, para ser más práctico, digamos, pues 1 gramo, ¿sí? 1 gramo de proteína por kilogramo de peso, para hacer más fácil el cálculo. Entonces, si peso 70 kilogramos, requiero 70 gramos de proteína al día. Entonces ya la cuenta es diferente. Entonces, esto va a depender de los requerimientos nutricionales, las funciones, lo que hacemos durante el día para hacer este tipo de balance y este tipo de recuento de energía que yo requiero. Vean, la leche entera, una taza de leche tiene más o menos 8.5 gramos, ¿sí? El requesón, ¿sí? 60 gramos serían más o menos una ración, tiene 10 gramos de proteína. El queso cheddar
7.5 en una ración de 30 gramos. Un helado de 60 gramos, más o menos 3 serían proteína. El pollo, ¿sí? O pavo cocido, 90 gramos, que sería más o menos el tamaño de mi mano en porción. Esta nos aporta 26 gramos de proteína. El pescado también, ¿sí? 90 gramos, igual que la carne, 25, 24 gramos de proteína. El hígado cocido, una fuente de hierro muy importante, 60 gramos de hígado, 18 gramos de proteína. El atún en lata, por eso es que los que hacen gimnasio, ¿no? Levantan pesas que requieren ganar masa muscular, pues comen mucho atún, ¿sí? Que es una fuente importante de proteína que les da por cada 60 gramos 17 de proteína. Y los frijoles, las leguminosas, 100 gramos nos aportan 6 gramos de proteína. Es algunos alimentos, ¿no? Y bueno, finalmente las vitaminas y minerales. La palabra vitamina surge de esta idea del que las descubrió, las llamó Ximier Funk, de amina vital. Porque se pensaba que eran aminas todas y que cumplían una función muy importante cada una de ellas. Ahora ya sabemos que no es, pero ya se quedó el nombre. Igual que en el caso de los carbohidratos, que no es agua con carbono, sino que es un mal nombre, pero pues ya se hizo muy, muy reconocido, entonces se le sigue llamando vitaminas, se le sigue llamando carbohidratos, ¿no? Fue acuñado por el bioquímico polaco Funk en 1912, y bueno, se aplica a cualquier compuesto o grupo de sustancias que estén relacionadas con esta función y que cumplen los siguientes criterios. En primera, las vitaminas son un compuesto orgánico. 2, no puede ser sintetizado, lo tenemos que consumir, ¿sí? Cuando menos en cantidades suficientes por el organismo. 3, su inclusión en la dieta es indispensable para asegurar un desarrollo y salud normal. Si no se incluye, empezamos a tener carencias que se manifiestan en enfermedades características de la deficiencia de estas vitaminas. Debe ser ingerida en cantidades traza o en cantidades muy pequeñas, ¿sí? Y su carencia ocasiona una enfermedad debida a una deficiencia vitamínica específica, ¿sí? Los minerales son de características inorgánicas, son átomos, ¿sí? Principalmente metálicos. Los minerales son elementos que nuestro organismo requiere en cantidades muy, muy, muy pequeñas, pero no los podemos sintetizar. Tenemos que consumirlos. Y bueno, generalmente funcionan como cofactores, ¿sí? Que estimulan la actividad de las enzimas. Por ejemplo, el zinc participa en alrededor de 30 reacciones enzimáticas vitales, ¿sí? O participan también en la estructura de las vitaminas. Los minerales son sustancias inorgánicas que de manera arbitraria se clasifican según la cantidad de que requerimos. Si requerimos más de 100 miligramos de ese mineral al día, se les clasifica como macrominerales, y si nuestros requerimientos son menores de 100 miligramos, se les clasifica como microminerales, ¿sí? Bueno, aquí yo les voy a mandar esta presentación. Aquí están los principales: el calcio, el fósforo, el sodio, el potasio, el cloro, el magnesio, el azufre. Hace unos años nosotros escribimos un librito con 2 profesoras, con Lupita Prado y Kazuko Aoki, que ya está jubilada, un libro sobre minerales en el organismo. Incluimos el flúor por la carrera de estomatología. Entonces, son 7 los principales, pero el flúor también lo incluimos. Pero los principales, porque son macrominerales, sería el calcio, el fósforo, el sodio, el potasio, el cloro, el magnesio y el azufre, que tienen funciones muy específicas, que tienen su deficiencia, se manifiesta de alguna manera, y su fuente está del lado derecho. Ustedes van a tener esta tabla, y se las voy a hacer llegar el día de hoy. Y los microminerales, entonces vean cómo están ya aquí: el cobre, el cromo, el flúor, hierro, yodo, zinc, y otros tantos que son todavía en cantidades todavía más pequeñas, muy, muy pequeñas cantidades, ¿sí? Y bueno, esto es entonces una especie como de primer acercamiento hacia esto que son las biomoléculas, y que es un tema muy, muy importante. Posteriormente lo vamos a seguir viendo ya desde el punto de vista ya estructural, bioquímico, metabólico. Sí, de momento fue un primer acercamiento a a estos biomoléculas, perdón. Tenemos también por ahí un capítulo con Lupita Prado, por cierto, sobre macrominerales.
sobre bioelementos, perdón, biomoléculas. Biomoléculas, en el librito este les envío un capítulo de carbohidratos. En ese mismo libro, el capítulo 2, lo escribimos juntos y bueno, se los voy a hacer llegar también después para que empiecen a hacer una especie como de portafolio de artículos, de todo lo que ustedes encuentren y que vean que les sirve y que está bien hecho y bien escrito, ¿sí? Que son de sitios de universidades, de sitios científicos, ¿no? Que tratan temas científicos serios, pues empiezan a hacer su colección de artículos, de capítulos de libros incluso que ya tienen hasta incluso disponibles. En la BD1 también tenemos una gran cantidad si ustedes en el TIT tuvieron la oportunidad de hacer este recorrido virtual por lo que tiene la biblioteca, pues seguramente ya saben todo lo que tenemos nosotros en la BD1. Es muy importante, tenemos libros que temporalmente ustedes pueden tenerlos en su computadora para poder usarlos, ¿no? Entonces, tenemos muchas herramientas para el estudio, para el aprendizaje de muchas cosas. Entonces, bueno, dense una vuelta por la biblioteca, en el sitio de la UAM, revisen todos estos materiales. Y hay muchos lugares, muchos sitios que les van a resultar muy útiles. Entonces, bueno, los dejo para que sigan con su trabajo que tienen que entregar sus lecturas y su trabajo. No recuerdo si el foro ya se abrió y se cerró o apenas se va a abrir. Échense un vistazo por envía. Voy a revisar la fecha del foro para si ya se cerró y no participaron, a ver si lo podemos abrir otro día más, yo les aviso. El día de hoy les hago llegar este documento de biomoléculas para que lo tengan ahí disponible. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda, algún Sí. comentario. Me dice Manuel que tiene una duda. Bueno, es que mencionaba que una de las características de las vitaminas es que no podía ser sintetizado por el mismo organismo. Pero, ¿qué es lo que sucede con el calcitriol? Em, Igual que con la cianocobalamina, por ejemplo, la vitamina B12, la vitamina K, que son, digamos, a partir de la acción de nuestras bacterias o de nuestro propio metabolismo, podrían llegar a sintetizarse, pero en cantidades muy pequeñas, ¿sí? Las bacterias de nuestra flora intestinal producen algunas de estas vitaminas y por eso en ocasiones se considera que son producidas por nuestro propio organismo. Pero, por ejemplo, un recién nacido no tiene flora intestinal y por lo tanto tiene carencia de estas vitaminas, la cianocobalamina, la B12 y la vitamina K. Les ponen una inyección de vitamina K por si hay algún sangrado, cualquier cosa, tengan la posibilidad de poder llevar a cabo el coagulado, ¿no? De la sangre. Entonces, en estos casos son cantidades ínfimas, son cantidades pequeñas, son cosas que apenas se están reconociendo en algunos casos la importancia que tiene la flora intestinal para cuestiones incluso inmunológicas. O sea, nosotros durante mucho tiempo menospreciamos el papel de la vesícula, el apéndice, por ejemplo, y ahora cada vez hay más evidencia de que este apéndice juega un papel muy importante en la cuestión de protección inmunológica, por, por toda la flora intestinal que tenemos y que juega un papel muy importante. Cada vez más la parte de los probióticos, los prebióticos juegan un papel muy importante en nuestra dieta, y entonces estamos cada vez valorando más todo esto como componentes de este funcionamiento vital. No quiere decir que seamos capaces de sintetizar todas las vitaminas que necesitamos en cantidades suficientes, ¿sí? De todos los requerimos consumirlas en la dieta, ¿sí? ¿Marco? Sí, nada más una duda. Entonces, Ahí se ¿qué cortó. pasaría si no tengo apéndice? ¿Qué pasaría si no tienes apéndice? Pues nada, o sea, se ha demostrado que pues, el organismo se adapta de muchas maneras, ¿sí? Incluso, por ejemplo, si no tienes vesícula biliar, también sigues secretando bilis, pero ya no la almacenas. En el caso del apéndice, lo que se ha descubierto fue que efectivamente cuando había gente que no tenía el apéndice, empezaba a tener ciertas deficiencias en cuanto a su resistencia inmunológica. Lo adapta, se adapta, por ejemplo, el organismo a poder tener mayor, digamos, la actividad de tu flora intestinal que es obligada por la carencia de este apéndice. Pero bueno, no implica un problema mayor si llevas a cabo, si tienes una alimentación
adecuada. O sea, no hay ningún problema. El problema es cuando dejas de comer adecuadamente por estos, digamos, estas dietas, ¿no? Que luego se somete uno por querer bajar de peso, porque quieres entrar en el pantalón que ya no te queda y cosas así, ¿no? Pero obviamente estas situaciones pues son causantes de muchos otros problemas. Pero bueno, mientras lleves una dieta adecuada, consumas estos probióticos, por ejemplo, yogur o leche búlgara, pues no vas a tener ningún problema. ¿Sí? ¿Alguna otra duda o comentario? ¿No? Bueno, entonces nos vemos el día de mañana. El día de mañana vamos a volver a retomar el tema de pH, ¿sí? De ácidos y bases, pero ya más a fondo, ¿sí? Vamos a aprender a hacer algunos cálculos, son muy sencillos, ¿sí? Yo les voy a mandar unos enlaces de sitios donde explican muy detalladamente y bien esto, que están incluso en la parte de que les envié del módulo, la parte 2, ¿no? De la unidad 2. Algunos videos bien hechos, ya los revisamos y todo, que explican bien este concepto de pH. Véanlos y de todos modos, bueno, lo complementamos con lo que damos en la clase. ¿Sí? Entonces, sigan trabajando con sus equipos temporales, váyanse conociendo, busquen a otros compañeros, intercambien información de tal forma que se empiecen a conocer para que la próxima semana ya formemos equipos. Bueno, al final de esta semana yo creo. Y recuerden que a partir de la próxima semana vamos a trabajar más tiempo, ¿sí? Digamos, puede ser que nos pongamos de acuerdo a trabajar de 9 a 11, ¿sí? O de 10 a 12, o de 8 a 10, ¿no? Vamos a ver cómo nos ponemos de acuerdo para trabajar 2 hasta 3 horas al día, ¿sí? Entonces nos estamos viendo el día de mañana. Que les vaya bien. Buen día. Gracias igualmente. Buen día, hasta luego. Hasta mañana.